Bueno, ¿Cómo le va, doctor? Le eh, escucho. bueno, sabe de que dificultad mismo en sí, no, más bien un poquito en la situación de la organización, pues no he podido asistir en las últimas tutorías por cuanto yo comuniqué de que mi papá está un poquito enfermo, es una persona anciana. Bueno, recién acaba de intervenirse quirúrgicamente, ventajosamente ha salido muy bien. Qué bueno. Doctor, una cuestión, la situación del podcast que ya envié al correo electrónico del doctor Manuel, y también, no sé si es por error, le envié también donde es de entregar las tareas. Eso uno. Dos, el asunto también con el doctor Ian, que envié ya la propuesta de reforma de constitucionalidad de los artículos que consideré, le envié, pero no sé si recibió, porque eso le envié ya el día martes y no he recibido respuesta alguna. No sé si se fue o no se fue, o no sé si usted, por favor, me podría ayudar con el correo electrónico para mandarle en forma directa, porque Ya, necesito. pero usted ha usado el buzón de mensajes porque por ahí le puede decir, ya le envié. Sí, sí, yo le envié ya, pero no he Ya. recibido respuesta. Es por eso que a lo mejor tengo un poco de inseguridad y Ya, obviamente, y una pregunta, ¿usted le envió un borrador para que le haga exacto, sugerencias o usted ya le envió la tarea? no, yo le envié el borrador porque obviamente necesito de que me haga las sugerencias correspondientes para poder mejorar y realizar ya el video, o sea, lo que es la parte complementaria, ¿no? Porque la parte medular comprendo de que es lo que razonamos en la situación Ajá. escrita, ¿no? Bueno, no se preocupe, al Entonces, tiempo que le sugiero, le voy a sugerir que revise su trabajo, también que revise otros trabajos, porque quizá otros compañeros suyos también le enviaron borradores. Lo que él me comentó es que le habían enviado uno y que mandó a hacer sugerencias porque una regla básica es que citen correctamente todos los textos de esa asignatura. Y un trabajo que le habían enviado solo había citado dos textos. Eso es bien importante según la rúbrica que él les ha enviado. Me parece que supone el 50% de la nota. Por eso estaba recibiendo borradores, de manera que luego no existan quejas por las calificaciones. Sin embargo, no se preocupe, yo le haré llegar su comunicado para que le responda lo más pronto posible. En cuanto a lo primero, usted debe enviarle al doctor Ricardo Pascumal su guión. mm, Antes de hacer una grabación del podcast, hay que hacer el guión y enviárselo al doctor Pascumal hasta el 18. Esto vale para todos. Y esperar que él les apruebe. Si él les aprueba, pueden grabar, estimado doctor. ¿Tiene ya, alguna otra muchas duda? gracias. No, todo está bien, hasta aquí, hasta el momento, todo. Ya con esto quedó prácticamente claro absolutamente todo. Muchas gracias, doctor Israel. Muy Perfecto, con amable. gusto. Con gusto. Bien, ¿existe otra inquietud antes de iniciar tratando los contenidos de la semana? Bien, si no existen más inquietudes, como ustedes saben, lo que hemos hecho semana tras semana, más que darles charlas, ¿no? Es ejercitarnos con ustedes respondiendo cuestionarios. Hubiéramos optado por dar charlas, pero eso no ayuda mucho, la verdad. Ya lo hicimos en la cohorte anterior con los estudiantes de maestría y no funcionó. ¿Por qué? Dar charlas no ayuda para que ustedes se entrenen. Después de todo, las charlas las pueden encontrar en YouTube. Les podemos enviar las grabaciones de charlas que ya hemos dado y ese no es el objetivo de esta asignatura, sino sobre todo que se entrenen. Y a propósito de eso, si ustedes recuerdan, la semana pasada resolvieron con el doctor Manuel algunas preguntas basadas en jurisprudencia. Y si bien el examen complexivo tiene muchas preguntas que tienen que ver con la interpretación correcta de jurisprudencia, hay otras que tienen que ver con la interpretación correcta de textos teóricos, que son importantes para un constitucionalista, textos que tienen que ver con el análisis político de una constitución o textos que tienen que ver con doctrina constitucional, por ejemplo, el texto de López Medina. Y quizá esas preguntas puedan tener un mayor grado de dificultad si ustedes no hacen la lectura de los textos. Por eso quiero proponerles hoy que hagamos un ejercicio
con uno de los textos de análisis político, al tiempo que se entrenan para el examen de esa materia. Y también yo y ustedes nos damos cuenta de cómo les va interpretando estos textos que son un poquito ajenos para los abogados, ¿no? Son textos de ciencias sociales, más bien, o de filosofía política, y que, como les digo, son necesarios si uno quiere llamarse constitucionalista, ¿no? Y dar asesoría respecto de si debería reformarse o no la Constitución, si debería eliminarse o no el Consejo de Participación, si el régimen de la Constitución es hiperpresidencialista o no, si eso es bueno o malo, si la forma como se recogen los derechos en la Constitución es adecuada, si no es hiperreglamentaria. Es decir, ese tipo de criterios que a veces damos de forma ideológica es también para la gente que no estudia nuestra disciplina, pero nosotros necesitamos criterios más fundados y por eso es que la maestría incluye ese tipo de lecturas. Entonces vamos a hacer un ejercicio con un contexto que tiene que ver con análisis político y luego hagamos otro ejercicio con interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque en esta materia, en el examen, ustedes van a tener una parte de ensayo en la que deben identificar métodos de interpretación. Entonces vamos a culminar con eso y luego responderemos cualquier duda en caso de que algo no quede claro, ¿sí? Entonces, hagámoslo, hagamos este trabajo también de manera primero individual, leyendo cada uno de ustedes la pregunta que les voy a enviar y luego hacemos una plenaria para responder las preguntas del contexto. Voy a compartir un link acá en el chat para que puedan ustedes abrir en su computadora la pregunta. Un segundo nada más. En este momento no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, doctor. No, Bien. aún no, doctor. A ver, vamos aquí. Un segundo nada más. Bueno, en tanto busco esto, no sé si tienen dudas sobre los métodos de interpretación. Ustedes vieron ya esos temas en interpretación constitucional y seguramente la mayoría conoce los métodos que están recogidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Existe alguna duda sobre ese tema o todo está claro? Es algo que ya hemos visto, ¿no? En algunas materias. Sí, doctor. Creo que está bastante claro el asunto. Ah, perfecto. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta. En el podcast que tenemos que subir de tutoría, ahí habla también de una infografía. Ya. Tenemos que hacer una infografía de la sentencia. No, solo tienen que llenar este documento que yo les envié. Nosotros hacemos la infografía, es decir, el diseño, ¿no? Ah, Pero, ya, listo. Entonces con la pregunta esa era la parte de la infografía. exacto, solo la pregunta. Ya. Ya, doctor, gracias. Esa duda tenía, gracias. No se olviden de ayudarnos con esa pregunta porque ese es su aporte a un proyecto de vinculación. Una vez que nosotros recibamos ese aporte, podemos asignarle la nota de la tarea en la asignatura complexivo. Y lo importante es que busquen algún contenido que les parezca útil para personas que son novatas en este campo, ¿no? Para profesionales del derecho también. Eso facilita un poco la búsqueda de jurisprudencia. A ver, vamos, un segundito.
Aquí está. No sé si ya las personas a las que les pedí que corrijan el foro, corrigieron, porque vi que algunas habían corregido y ya les califiqué, pero no todas. Tal vez no expliqué con claridad eso, pero a cada uno le hice un comentario y les dije que les iba a calificar después de que corrijan. No sé si todos lograron ver eso. Doctor, no, yo no sé a qué se refiere, a qué... Ya, ¿usted, doctor, es alumno del doctor Manuel? Sí, sí, Ah, ya, ya. Entonces, hay que ver si él hizo algún comentario o si ya le calificó. ya me Si le calificó. califica, Sí, yo tengo ya la ah, ya, calificación. pues Ya, no hay muchas problema. gracias, muy gentil. Más bien en mi paralelo yo pedí que corrijan. Ya. En este momento acabé de copiarles en el chat la pregunta para que por favor la intenten responder en el tiempo que nos permite el examen, ¿no? Que básicamente según un examen que hicimos es de 5 minutos. Entonces les doy 5 minutos y luego, sin engañarse ustedes mismos, dense cuenta de si la responden en 5 o no. Está compartida ahí, son 8:15, 8:20, por favor empecemos a conversar sobre ese contexto. Doctor Israel, no, no me permite ingresar al link que envió. ¿No? ¿Todos están en la misma situación? No sé, voy a intentar de nuevo. Yo sí Ya. ingresé, doctor. Buenas noches. Digo Yo que, sí ¿cómo le ingresé va? sin Sí se apertura, refleja en mi doctor, caso, sí. doctor. Pero les pregunto algo. ¿Ya no respondimos tal vez esa pregunta? ¿Recuerdan ustedes? ¿O no? No. ¿No la respondimos? No, Bueno, no bueno, todavía. pues No, doctor, no. sigan por favor, son 8:16.
Bien, vamos a hacer el plenario, por favor. Aquí está el contexto, ¿no? Esta vez entiendo que todos están haciendo el ejercicio y les voy a pedir más bien, los voy a nombrar, ¿sí? Y si no quieren participar, por favor, me dicen, no hice el ejercicio, nada más. Bien, entonces vamos con la pregunta número 1. Y por favor le ruego que me ayude a, a Rolando Sánchez. Hola Rolando, ¿me escucha? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va, Rolando? Tal vez pueda ayudarme para responder la primera pregunta. Ya, déjeme leer la preguntita. Ya, yo me iría por la D, que dice que adopten el semipresidencialismo porque es más fácil de aplicar y no constituye un salto a lo diverso y desconocido como el parlamentarismo. Muy bien. Muchas gracias, Rolando. ¿Alguien tiene un criterio distinto? No, esa es, doctor. Exacto. Muchas gracias, Rolando. En efecto, esa es la respuesta correcta, ¿no? La pueden obtener literalmente del contexto. Vamos con la 2, por favor. Y en esta ocasión ruego me ayude Jorge Eduardo. ¿Cómo está, Doc? Buenas. ¿Cómo va? Considero que es la B, doctor. La B. Bien, ¿alguien tiene un criterio distinto? Yo Yo considero creo que que es es la la C, D. doctor. A ver, ¿me dijeron la B o la D? Jorge, Jorge, la B, doctor. Jorge dijo la B. Es decir, el semipresidencialismo es mejor que el presidencialismo porque el primero, el semipresidencialismo, puede enfrentar mejor a las mayorías divididas, ya. Pero hay compañeros que no están de acuerdo y me dicen que es la D, ¿no? Sí, ¿Eso la D, escuché? doctor. O sea que los La sistemas D. mixtos son mejores que los puros, por eso la mejor forma de todas es semipresidencialismo, la D. Sí. Ya, bien. Jorge Eduardo en realidad está en lo correcto. Vamos a explicar por qué. Esto también puede derivarse de forma literal del contexto. Recuerden esta parte. Es mejor que el presidencialismo porque el primero puede enfrentar mejor a las mayorías divididas. Y recuerden la otra opción. Los sistemas mixtos son mejores a los puros. Siempre. Vamos a verlo. Aquí dice, el alegato en favor de los sistemas mixtos es igualmente fuerte. Pero aquí está la opinión de Sartori. Sin embargo, argumentar que los sistemas mixtos son mejores que los puros no significa que entre los sistemas mixtos la mejor sea una forma de semipresidencialismo. Vamos a la D. No significa que la mejor sea una forma que la mejor forma sea el semipresidencialismo. Es decir, Sartori no opina esto, ¿verdad? Veamos la opción de Jorge, en cambio. El semipresidencialismo es mejor que el presidencialismo porque puede enfrentar mejor a las mayorías divididas. Vamos para acá. Aquí está. De hecho, esta ha sido mi tesis, porque el primero, es decir, el semipresidencialismo puede enfrentar mejor a las mayorías divididas. Esto es literal también. Gracias, Jorge Eduardo. Vamos a la 3. En esta ocasión ruego me ayude María José. Hola, María José, ¿está por ahí? Matías. Matías, ¿está por ahí? Doctor, buenas noches. Recién me puedo conectar, doctor. Ah, no se preocupe, no se preocupe.
Doctora Paola, ¿está por ahí? Buenas noches, sí, doctor, estoy aquí. ¿Cómo le va? Cuéntenos, La- ¿cuál es su opinión sobre esta pregunta? yo creo que es la D. La D. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica específica del sistema semipresidencial? La D. Muy bien. ¿Alguien opina que la respuesta es otra? ¿O todos están de acuerdo y todas? ¿Es la D? La D igual, doctor. Muy bien, es la D en efecto, ¿no? La D. Gracias, doctora. Es la D. Las demás características, todas son características del semipresidencialismo, en base a la lectura que ustedes hicieron. No sé si se dieron cuenta, pero esta pregunta más o menos les tomó 10 minutos. Y en el complexivo hicimos el cálculo y teníamos más o menos 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿O no? algo. Sí, algo así era, como 5 minutos. Por eso es importante hacer la lectura previa, porque como ustedes van al examen y se encuentran con un contexto que ya conocen, van a responder de forma mucho más rápida. Eso es importante también. Sigamos, la 4. En esta ocasión le pido ayuda a Jimmy Valdés. Dígame, la 4. Sí, Creería que es la D, doctor. Me parecería. la D. ¿Cuál es una característica común entre el sistema semi y presidencial? La D. ¿Alguien tiene otro La criterio? A. La A, La A. doctor. La A. La A. La A. Muy bien, la A. Yo también creo Así que es es, la... estimado Jimmy, es la A, es la A. Ah, Porque en este caso, el jefe de Estado no es jefe de gobierno, ¿verdad? No. Es No, solo en el hiperpresidencialismo eso. exacto. Este es el sistema francés, ¿no? El semipresidencial. En Ecuador no hemos tenido este modelo, por eso quizá nos resulta poco familiar. Pero solo en nuestro presidencialismo el jefe de Estado es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. En los sistemas semipresidenciales, no. Es la A entonces. Se elige popularmente al presidente, pero el jefe de gobierno es designado por el Parlamento. Como lo designa el Parlamento, lo puede censurar, es decir, lo puede cambiar, ¿verdad? Como sucede en los sistemas parlamentarios. Y por tanto, el jefe de gobierno se encarga de los ministerios y el jefe de Estado tiene un papel más protocolario de representación del Estado, ¿verdad? Es un sistema distinto. ¿Quién sabe si este sistema funcionaría mejor en Ecuador? En Ecuador se discute mucho si eliminamos o no eliminamos el CPCCS, pero en realidad eso poco cambiaría el sistema, no tiene casi mayor importancia, ¿no? Quizá el régimen presidencial, semipresidencial, eso es algo más relevante. Quizá el hecho de que la Contraloría, por ejemplo, deje estar en manos de una sola persona o la Fiscalía General. Hay muchas cosas que discutir y que deberían cambiar quizá para que funcione, ¿no? El sistema para que deje de ser tan corrupto y para que el presidencialismo también no se bloquee con tanta facilidad cuando hay fragmentación. Siempre hay propuestas interesantes que se pueden hacer. Vamos a las 5. Alberto, ¿nos está acompañando? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su criterio sobre las 5? Pensaría que es la D. Así es. ¿Alguien tiene un criterio distinto? La B. La La B. D. Muchas gracias, Alberto. En efecto, es la D, ¿no? Es la B. Es la D. Tal vez se podrían confundir sosteniendo que el poder se comparte entre el presidente y el parlamento. La D Pero, también. sí, pero en realidad el parlamento interviene, pero para designar al jefe de gobierno, ¿verdad? Entonces, la función presidencial o ejecutiva no está en manos del Parlamento. El Parlamento sigue encargándose de la legislación. Solo que del Parlamento sale el jefe de gobierno que sí se encarga de las funciones ejecutivas. Por eso aquí estamos preguntando por la división del presidencialismo y la correcta es la D. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta típica de análisis político, ¿no? Hecho esto, veamos. Quizá para hacer esto de forma más rápida, veamos una pregunta que tiene que ver con métodos, ¿no?
Se me colgó. Justo cuando les iba a mostrar las preguntas del complexivo, se colgó. Ah, Es una captura de pantalla. Qué pena. No, indique, doctor. Nos envía el archivo. no tenemos todavía. Estas son las de la cohorte anterior. Déjenme ver si alguna de estas. Doctor, en el complexivo entonces va a ir Sartori, ¿verdad? Seguramente, porque es una lectura básica de una de las materias. Ya, Sí. gracias. Doctor, una pequeña inquietud. En la malla, ¿no han pensado, o bueno, en la malla de constitucional, no han pensado tal vez en implementar la materia de argumentación constitucional? De argumentación jurídica. Ajá, constitucional. Ujú. Sí estamos pensando en reformar una de las materias para darles argumentación jurídica y litigación oral. Es solo que ya en la realidad, o sea, más allá de esta moda que hay de seguir cursos de argumentación, en la realidad quien argumenta bien es quien lee y escribe. Es decir, quien tiene ya por hábito hacer buenas lecturas y escribir. Es la única forma. Y la base de la argumentación siempre es la lógica. Esa lógica que ustedes les dan en el colegio, la matemática, no sé si la recibieron, pero lo principal que hay que estudiar es lógica. Y luego vienen todas estas teorías de la argumentación que en realidad son interesantes, pero no sirven de nada en la práctica si una persona no está habituada a escribir y a leer. Entonces, por eso es que habíamos tenido una discusión sobre si poníamos esa materia o no, porque mucha gente más bien se memoriza el método de ponderación de Alexi, habla de los argumentos de McCormick, es decir, se memorizan los conceptos, pero la argumentación es más bien un arte, es una práctica. No sé si se han dado cuenta de eso. Y la gente que argumenta bien, por lo general, es la gente que escribe. Si se dan cuenta respecto de las sentencias que hacen ahora en la Corte Constitucional, tienen mejor calidad, mejor nivel. Y si ustedes revisan los perfiles de los jueces, la mayoría ha publicado libros, artículos, antes de ser juez, incluso sin haber tenido ninguna experiencia siendo juez. Muchos de ellos eran meramente académicos y no podemos negar de que argumentan bien, ¿no? Claro, de que interpretan bien los textos que usan. Entonces, por eso es que no habíamos incluido esa materia. Sin embargo, vamos a discutirlo de nuevo porque su sugerencia es interesante, Jimmy. No sé qué opinan ustedes de la argumentación, pero esa es la lectura que teníamos hasta ahora, que la argumentación no se aprende en un curso de argumentación. La argumentación es un arte que solo pueden desarrollar las personas que están habituadas a leer y escribir. Yo creo Bien, que vamos sí, por doctor. acá. Sí, pero yo creo que esa discusión está abierta, ¿no? Sino que, como les digo, miren, todos los jueces de la Corte Constitucional, muchos no tenían ninguna experiencia en la función judicial. Doctor, Y a escriben muy bien. veces, sí, a veces yo considero que estos jueces que integran la actual corte no sé qué opinión tiene usted, pero al parecer y según lo que se escucha, ¿no? Más que cualquier criterio personal, están mejor preparados que los anteriores desde la primera corte. ¿Qué opina usted respecto de eso? Sí, es que es evidente, es evidente. Eso se nota en la forma como la gente escribe, como la exposición lógica de los argumentos. Los textos suelen escribirse de forma deductiva por lo general, se sientan premisas, se va realizando inferencias, se escribe con claridad, y no hay duda de que la forma de escribir, la argumentación es mucho mejor en la corte actual. Y mire que la explicación nuevamente pasa por lo que yo les comentaba. Por ejemplo, Ramiro Ávila, él tiene una maestría en New York, a ver, en la escuela, me parece que es Chicago, en la escuela de Derecho de Chicago, no recuerdo si era en esa universidad. No, Columbia tiene.
En Columbia University. Ujú. La Diana Salazar, que es más o menos de mi generación, ella tiene una maestría me parece que es en Cornell University, o si es en Columbia también. El doctor Salgado pues tiene una larga experiencia y primero él sí era juez y demás, pero fue parte de la Corte Interamericana y además es un escritor de libros. Agustín Grijalva tiene un doctorado en Pittsburgh en ciencia política. Ali Lozada es otro académico, ¿no? Formado en Alicante, compañero de Atienza. Nunca tuvo ninguna experiencia en el sector judicial. Y ellos son los que mejor escriben y mejor argumentan. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Y aquí es bueno discutir las grandes diferencias que existen cuando uno se educa en una universidad del norte global y en una universidad del sur global. Y no es porque en Cornell o en Columbia ustedes vayan a aprender algo que no podamos aprender acá, sino que para poder estudiar ahí hay que al menos leer en inglés y luego estar habituados a hacer lecturas copiosas, leer un libro o 2 libros de una semana a la otra. Entonces se van desarrollando hábitos de lectura y de escritura, ¿no? Tienen que escribir ensayos, artículos, y la gente aprende a argumentar de esa forma. Y de esa manera también van desarrollando el pensamiento lógico. En otras palabras, saber argumentar es saber aprender a aprender, porque no se olviden que cada problema que llega a la corte es distinto. Y la manera como ellos hacen esa interpretación de textos y lo usan en argumentos, eso es una especie de arte, es como un trabajo de artesano y depende mucho del talento del artesano. Entonces, por eso nuestro mensaje aquí es siempre que lean todo lo que puedan, desde filosofía hasta lógica, jurisprudencia, y hasta que se vuelvan lo que requiere un constitucionalista. Un constitucionalista es principalmente un hermeneuta, es decir, una especie de artista que es capaz de interpretar todo tipo de textos y escribir correctamente. Eso es esa es la clave de la argumentación. Los clásicos, ¿no? Los clásicos de la oratoria y la argumentación eran primero filósofos, literatos, políticos, y luego sí grandes oradores. Estamos hablando de los oradores de la Roma antigua, de donde viene la retórica y todo lo que les dan en los cursos de argumentación. Y miren, ellos no fueron a hacer las maestrías de argumentación de un año en España, porque eso no cambia a la gente ni le enseña a argumentar. La clave es estudiar y estudiar mucho, de tal manera que uno pueda competir tranquilamente. No, bueno, competir en el buen sentido, ¿no? Con los jueces actuales de la Corte, porque en el campo constitucional, a diferencia de otros campos, uno requiere esa formación, ese bagaje. Y no hay alternativa a esa opción. Bueno, perdón que me haya alejado un poco, pero tenemos que ser realistas respecto a este tema. Yo incluso les compartí un artículo de Santiago Basabe, no sé si lo leyeron, sobre la calidad de la formación jurídica en Ecuador. ¿Sí lo leyeron? ¿O alguien lo vio? No, doctor, pero sugiero y le ruego de que envíe para poderlo apreciar. Sí, Santiago Basabe opinó, no sé si lo ubican, pero esa es la página web de Santiago Basabe. Alguna vez lo invitamos para que dé una charla. Él tiene un doctorado en ciencia política en una universidad de Argentina, pero es el mayor experto en políticas judiciales de Ecuador y uno de los mejores en América Latina, el profesor de la Flaxo. Siempre lo suelen invitar a Teleamazonas y demás, no sé si lo ubican. Sí, claro. Y bueno, él conoce bien la realidad del mundo jurídico, del poder judicial, de la educación jurídica. Y justo publicó un artículo lacerante, fuerte esta semana, sobre la formación jurídica. Poca gente se atreve a hablar de esto en Ecuador. Y... Me parece, doctor, que habló respecto de la formación mediocre. Me parece que hablaba respecto de los jueces. Sí. Sí le había leído, Claro. pero porque vi en el Twitter. Aquí está, miren. Pero no, esto no genera ningún revuelo en Ecuador. Y eso da cuenta del nivel de la formación jurídica. Ahí les comparto, para que lo puedan revisar. Y esto no es para echarnos a llorar. Ustedes, por suerte, miren, pueden hacer una maestría y qué bueno que podamos discutir esto. Porque no olviden que nunca es tarde para que uno pueda
aprender. Hay gente que logró, que según algunos estudios neurocientíficos, el mayor potencial intelectual de una persona puede ser alcanzado entre los 50 y 60 años. Entonces estamos a tiempo, ustedes, yo estamos a tiempo de formarnos siempre que esta sea nuestra misión, ¿no? Siempre que nosotros querramos esto, porque otra opción es engañarnos y creer que podemos argumentar, que podemos ser constitucionalistas buenos, pero es un autoengaño. La única salida a esto es estudiar y estudiar en serio. Ahí lo pueden revisar. El problema que menciona Basabe y que le endilga las facultades de derecho, en mi criterio es real. Es real y no podemos hacer mucho, ni siquiera en las facultades de derecho, porque viene de la escuela ya el problema. Vamos con otra pregunta que les pasé ahí. No sé si la pueden ver. Está en el mismo link. ¿Sí la ven? En el mismo link hay una pregunta más abajo. No, ¿O no? doctor, no está actualizado. Ay, no, que no la he copiado. La he copiado en otro lado, creo. No, Aquí está, aquí está. Déjeme ver dónde la he copiado. Y aquí veo a otras personas. Un segundito, a ver. Aquí en este link. ¿Están viendo mi pantalla? No, No, bien. La voy a poner primero a la pregunta. Ahora sí, ya les copié ahí la pregunta. pero no se visualiza, doctor. Ahora intenten, por favor, entrar. En el mismo link, doctor. Eso, el mismo link que les copié. Este es. Aquí lo estoy copiando de nuevo. La sentencia 1118 CN 19. Eso, les copié de nuevo acá. Listo. Dice, lea el siguiente fragmento y responda. Cinco minutos también, por favor, y conversemos. 8:52.
Bien, me parece que pasaron 7 minutos. ¿Ya podemos empezar? Bien, doctor. Ok. Bueno, entonces también voy a pedir, por favor, la participación de forma aleatoria. Ingrid, ¿está por ahí? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ayúdenos, por favor, con la primera pregunta. La primera pregunta, ya, esta estaba justamente viéndola. Eh, Creo que es la B. Esa justamente me la salté a la 2, pero creo que es la B. Ya. ¿Alguien opina lo contrario o difiere? Doctor, buenas noches. Eh, yo creo que es la A. Hace un momento me estaba preguntando, pero me ingresé y me volví a salir porque tengo problemas con el internet. Estoy en la misma con duda. Ya, no, no identifiqué quién habló. Fue María José Ingrid. Sánchez, Ah, doctor. María José, perdón. Ya, ya, María José. ¿Y podría darnos razones para esta respuesta? Sí, doc, espérame un segundo. Ya. O quizá Ingrid darnos razones para su respuesta, la ve. Esta pregunta quizá tiene un O poquito... sea, es que esa ley Sí, estaría adelante. violando ya normas obligatorias, justamente es discriminatoria, viola los derechos de la igualdad. Ya. Por ¿Por eso qué? pensé que era esa, la B, no sé. Ya. Entiendo, Ingrid. ¿Alguien coincide con Ingrid? ¿Alguien más? Doctor, perdón, es que si hablamos de una ley de igualdad sexual, esta no puede prohibir la educación de género. Ya. Por esa razón está violando normas jus cogens de igualdad y no discriminación. Entonces sería la B. Ya, es La decir, ley, que está entrando a regular contenidos educativos, ¿no? claro. Y a prohibir ciertos contenidos que ustedes creen que son contenidos aceptados a nivel internacional o por instrumentos de derechos humanos. Claro, doctor, así es. El derecho a la igualdad y no discriminación es aceptado por todas las Ya. leyes nacionales. Esto es bueno, ¿no? El tener ciertos conocimientos previos sobre lo que estamos discutiendo. A ver, no recuerdo, pero ustedes me parece que tienen que leer una sentencia de la Corte Interamericana, ¿verdad? Que tiene que ver con igualdad de género. Me parece que es González Albarracín. Déjenme ver, porque hay preguntas como esta pregunta es un poco diferente porque requiere que ustedes apliquen el contenido en ejemplos. Y algunas de las preguntas del complexivo son así. Entonces, para poder aplicar el contenido hay que tener criterios previos, ¿no? Déjenme ver si esa sentencia estaba ahí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ok, a ver, veamos. Aquí en lecturas, jurisprudencia, semana 3. Déjenme ver si está aquí. No, esta no es. No, veamos la carpetita que les compartí. Aquí está. Ustedes tienen que revisar González Yuy, ¿verdad? Y otras más, me parece. También, esta de aquí, ¿cuál es? Ah, incluso tiene que revisar la de matrimonio igualitario. Pero solo veamos González Yuy. Este concepto, ¿no? Que a nivel ideológico no existe. Doctor, es la D, ¿verdad? Ajá. Creo que todos estamos leyendo mal la pregunta, porque la entendimos mal, porque dice que la ley de igualdad sexual prohíbe la educación de género en todas las instituciones educativas, en este caso, o sea,
Está diciendo que no enseñen solo género, sino que más vale no seamos discriminatorios. Por eso sería la D. No, la pregunta lo que está diciendo es que esta ley que ha sido aprobada en el Parlamento prohíbe la educación de género. Es decir, en adelante nadie podrá hacer educación de género en las escuelas. Eso es lo que dispone la ley. Entonces, yo lo que quería mostrarles es que a nivel del derecho internacional, el género es un concepto ampliamente utilizado, como pueden verlo acá. El artículo 11 de la Constitución habla de las desigualdades de género. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, desigualdades de género. La Corte Interamericana habla de identidad de género. Entonces, que esto es un concepto transversal en los instrumentos internacionales de derechos humanos hoy en día. Y quizá ustedes pueden llegar a confundirse si quieren aplicar sus criterios sobre lo que es género, pero recuerden algo, por favor. Nosotros en el examen complexivo nunca les preguntamos sobre sus opiniones. ¿Por qué? Porque no queremos precisamente generar subjetividades, de manera que digan que somos arbitrarios a la hora de imponer nuestros criterios. Como esta es una maestría en Derecho, las razones que ustedes deben darnos para las respuestas deben ser jurídicas. La única... sí. Doctor Israel, una sola cuestión. ¿Y por qué en la pregunta se formula con un inicio de suponga? Porque es hipotético. Hipotético, pero también se Exacto. presta la subjetividad. Entonces, en ese caso, se presta para que algún compañero, en el caso personal mío, digamos, supongo, pero existen muchas opciones en la suposición, ¿no? No, es que no sé si tal vez ahí se genera confusión, pero cuando se escribe suponga o imagine, es porque estamos haciendo un ejercicio académico. Entonces ustedes imaginan algo, un caso hipotético, no real. Se imaginan una ley de igualdad sexual que en realidad no existe. Por eso se usa la palabra suponga. Correcto. Sí. Entiendo ahora. Exacto. La idea no es inducirlos a ninguna respuesta. Pero lo que les decía es que el problema aquí quizá tiene que ver con la forma como se interpreta la palabra género. No sé si existe claridad sobre cómo se interpreta la palabra género en los instrumentos de derechos humanos que son parte del bloque de constitucionalidad. Está claro, doctor, hemos analizado algunas sentencias incluso a lo largo de la maestría. Claro. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Creo que sí, doctor, es la B, que viola normas de Iuscogen de igualdad y no discriminación, pienso. No discriminación. Bien, y tal vez alguien opina lo contrario. Sí, o sea, más allá de que estemos de acuerdo o no, la idea no es ponernos a discutir sobre lo que cada uno de nosotros piensa, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un pensamiento conservador, usará el concepto género de otra forma, no de la forma como se lo usa en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, Bueno, los y también, conservadores. doctor, no sé si vuelvo a opinar, pero un criterio mucho más abierto, de acuerdo a lo que opina la Corte Interamericana, se podría también decir que la D, La D, porque, ajá. exacto, la D, porque los derechos de las mujeres y los grupos discriminados a partir de un enfoque no distingue entre géneros, sino entre sexos. Sexo. Ya, pero ¿ustedes creen que no se distingue entre géneros cuando hablamos de los derechos de las mujeres? Bueno, pues existe una resolución y al respecto, doctor, que se analizó ya. Y pienso entonces de que en este Porque, caso, la igualdad sí, sexual. Sí. Sí, claro, diga, quizá doctor. más bien, aquí parece que la falla es el hecho, no sé si ustedes tuvieron algún texto sobre género en teoría del derecho constitucional. No, doctor. Que yo No, recuerdo, no. ninguno. ¿No recuerdan una? Porque yo me acuerdo que en el plan había Sí uno hubo de uno. Alda Facio. No, doctor. ¿No? ¿Nunca leyeron un texto de Alda Facio? No, en lo personal no. Ahora estoy leyendo uno, pero por otros temas, pero no. Ah, claro. Bueno, para no enfrascarnos en este debate. Sí,
Sexo es lo que tiene que ver con la naturaleza genital de las personas. Y género tiene que ver, hablemos solo de hombre y de mujer. Solo de hombre y mujer hablemos, no nos pongamos a hablar de esa infinidad de géneros que por ahí dice la gente que existe, ¿no? Pero hombres y mujeres somos socializados y educados para actuar de tal manera, de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación de género, hablamos de educación que problematiza esos roles que nos suelen asignar. Por ejemplo, supongamos que en la escuela se prohíba que hablemos de lo que se denomina machismo tóxico, porque si me prohíben que hable de igualdad sexual, de género, de educación de género, entonces yo nunca voy a poder topar el tema del machismo tóxico, que tiene que ver con la forma como los crían a los hombres para reprimir nuestras emociones o para tener múltiples parejas mujeres, ¿verdad? Entonces, a eso le suelen llamar machismo tóxico y está asociado también con el hecho de que los suicidios entre los hombres son muy superiores a los suicidios entre las mujeres. Tiene que ver con la forma como nos educan emocionalmente. Entonces, eso es educación de género. Ya entendida así la educación de género y no de forma ideológica, ¿no? Ya sin meternos a ese debate. ¿Ustedes creen que eso se podría prohibir a través de una ley? Pienso que no, doctor. No. Es una limitación. Yo pienso que sí, ¿Quién piensa que sí? José. Cuéntenos, José, ¿cuál es su criterio? Porque según el texto, lo que estaba leyendo, lo que estábamos leyendo en este momento de la jurisprudencia, dice que cuando se restringen o limitan derechos, se debe realizar eh, la parte legislativa, ¿no? De la Asamblea. Eso es lo que decía el texto. No sé si estoy bien. Ah, ya, yo le entiendo más o menos su idea. Yo creo que iría enfocado primero a la reserva de ley. No sé Ya, si a ver, estaré equivocado. analicemos, sí, lo que propone José y luego lo que propone Jimmy. Cuando hablamos en este caso, nos referimos a la ley, a esta ley, ¿verdad? Este es el caso de estudio, la ley. Entonces, en el caso de esta ley, estamos hablando de una ley que limita derechos, que viola normas jus cogens, que protege derechos o que regula algo que está permitido por la reserva legal. Entonces, José nos dice que sí está permitido por la reserva legal la posibilidad de Prohibir. definir cómo educar a la gente y prohibir ciertos contenidos. Vamos al contexto. El contexto aquí dice que cuando se trata de normas jus cogens, como la igualdad y no discriminación, la aplicación convencional es directa y no requiere necesariamente regulación legislativa. No sé si me hago entender. Aquí lo que dice es que sí, la Asamblea puede hacer todo lo que quiera para restringir, limitar derechos, pero si la Asamblea quiere restringir y limitar derechos, violando normas jus cogens, me refiero básicamente a los principios de aplicación de los derechos del artículo 11, no puede. ¿Por qué no puede? No, Porque en ese porque se caso, aplica la convencionalidad. cualquier juez puede declarar, puede elevar en consulta o incluso inaplicar una ley inconstitucional que contraríe normas jus cogens. Recuerdan que hay Y ahí una aplica la sentencia reciente de la convencionalidad, Corte, doctor, directo. ajá, en la que Sí, dicen que cuando los casos son obvios, los jueces ni siquiera tienen que elevar en consulta. Por ejemplo, este caso es tan obvio que los jueces deberían prohibir que se aplique esta disposición de la ley si les llega una acción de protección. Doc, perdón, Por ejemplo, que supongan le que yo soy interrumpa. profesor en la escuela, ¿no? Y un estudiante me denuncia por hablar de machismo tóxico. Entonces, ese juez bien podría aplicar la ley, en mi caso, no con efectos generales. Recuerden que el control concreto en acciones de protección no tiene esos efectos. Pero al menos a mi caso sí lo puede resolver, estableciendo que el alumno está equivocado y que no me pueden prohibir hablar de esos temas. Doctor, una preguntita. Disculpe que le interrumpa. Recientemente habló la Corte respecto de esto, es decir, de no aplicar una norma eh, que es expresamente contraria a un derecho humano. Sí. Se acuerda el número. Lo que pasa es de que
Bueno, Ah, ya, justamente sí, yo, yo le indico, acá las tenemos. Acá sí, las justamente yo tenemos. tenía una audiencia de esto y bueno, realmente en cuanto a la aplicación directa de la Constitución y en definitiva, bueno, era en cambio el juez, o bueno, el Estado realmente dijo que no había aplicado o no había protegido un derecho porque efectivamente no estaba esa normativa expresamente en la ley. Es decir, no hubo una aplicación directa de la Constitución. Entonces, No sé si se refiere a esta. ¿La está viendo en pantalla? se, Esta sentencia, 1116-13 EP. ya, Doc, sí, 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 le agradezco mucho. Sí. O sea, este caso también era obvio porque básicamente no se reconocía un matrimonio en Galápagos con un extranjero, mientras que en territorio continental sí, ¿verdad? Entonces, se hacía esa distinción que resultaba arbitraria y claramente discriminatoria, y en ese caso, la distinción se basaba en, en una norma del gobierno local. Entonces, en principio, se supone que todos los jueces deben elevar en consulta, ¿no? Cuando creen que una norma infraconstitucional es contraria a la Constitución. Pero la Corte aquí cambió el criterio de la Corte anterior y dijo que eso depende de la complejidad del conflicto bajo su conocimiento. Entonces, si uno comprende bien este ejemplo que les damos de acá, en realidad no es complejo, porque esto no solo viola derechos que tienen que ver con igualdad y discriminación, sino que viola la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Imagínense ustedes crear una especie de censura sobre lo que puede decir un profesor con respecto a un concepto tan ampliamente usado como género. Es como más o menos volver a la Inquisición. En Italia, Doc, en Italia, justamente ayer yo leía una noticia que está prohibido en las escuelas utilizar el lenguaje inclusivo. Pero tal vez, pero una cosa es el lenguaje inclusivo, una cosa es la educación de género y otra cosa es lo que llaman ideología de género. Hay que distinguir las dos cosas, ¿verdad? La educación de género, miren, les voy a mostrar algo más, porque en las preguntas hay que usar bien las palabras. No sé si quiere decirnos algo, Andrea, levantó la mano. Sí, doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta de justo esa diapositiva que nos puso de cuándo el juez debería aplicar directamente la Constitución o elevar a consulta a la Corte. Entonces, porque tengo un caso justo práctico donde una institución pública en un proceso administrativo sancionador nos notificó simplemente con la multa, ¿no? Nos dijeron, paguen $20,000, han cometido una infracción y nunca se instauró un procedimiento como tal donde hay derecho a la defensa, debido proceso. Ni siquiera sabíamos por qué nos multaron, porque el acto administrativo no estaba completo. Entonces, bueno, ahí he preparado la demanda, pero ahí, claro, lo que yo les alegaba es que ellos tenían un reglamento para sancionar donde decía que, claro, como son infracciones, vamos solo a notificar y nos pagan. Pero cuando son ya contravenciones y como que conductas más graves, entonces ahí sí les damos derecho a la defensa. Entonces yo la alegué y le dije que no, pues, o sea, la final es un procedimiento donde nos están multando y tenía que darse un debido proceso y aplicar directamente la Constitución. En ese caso, doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué debería hacer el juez? O sea, ¿elevar a consulta o cómo sería ahí? No, si usted sigue el criterio de la sentencia que les mostré acá, ¿no? Más allá de que, bueno, es un procedimiento coactivo, ¿no? ¿En el sector público o en dónde? Es de aduana, SENAE nos Ya, multó. ya. Entonces, es un tema como que tributario. Es un tema tributario, va a ir al contencioso. Porque Entonces, recuerda usted, ¿no? Que según el 76, cualquier acto o resolución, y eso incluye también una orden de pago, de ejecución de cobranza, ¿no?
debe basarse en aplicación mínima de principios del debido proceso, según el artículo 76 de la Constitución. Así Sí, es, mire, si es una multa significativa, $20,000. claro. Entonces, en este caso, yo sé que hay un reglamento, pero lo que nos está diciendo esta sentencia es que si ese reglamento resulta contrario a la Constitución, el juez debe dejar de aplicar el reglamento y resolver el caso aplicando directamente las normas constitucionales. Eso es lo que nos dice esta sentencia. Eso se llama control concreto. Y además, también se llama control de convencionalidad. Me parece que en todos estos procedimientos todavía hay dudas en Ecuador debido a las actuaciones que suele llevar a cabo la Contraloría. Pero si ustedes revisan la legislación comparada en Colombia, en Perú, está arreglada la defensa, incluso dentro de los procedimientos de auditoría, mire. El problema es que aquí en Ecuador todavía la legislación no está actualizada y por eso es que los jueces en estos casos deben aplicar directamente normas constitucionales. Ese es mi criterio al menos, ¿no? Y bueno, no mi criterio, sino es lo que yo creo que se puede inferir a partir de la sentencia de la Corte. Gracias, doctor. Eso es lo que le estoy argumentando en la demanda. Veamos cómo nos va. Gracias, doctor. Con gusto. Sigamos entonces en esta... lo que les mostraba, miren, incluso dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, perdón, de sostenible, se habla de igualdad de género. Es que a veces estamos tan polarizados y seguimos tantos grupos, ¿no? A veces fundamentalistas, que creemos que igualdad de género es lo mismo que ideología de género. Pero a nivel de la ONU y de los instrumentos internacionales, cuando se usa la palabra género, nos referimos a mujeres y niñas, no a todas las identificaciones que existen por ahí. Yo respeto, pero esas identificaciones no son reconocidas a nivel de la ONU. Y por eso es que igualdad de género lo que busca es principalmente, o educación de género lo que busca es principalmente, que las mujeres tengan un mejor trato y que no sean discriminadas o que se problematice el hecho de que, por ejemplo, ellas trabajan más horas en casa o haciendo los mismos trabajos ganan menos. Todo esto que ya sabemos, ¿no? Eso es educación de género. Porque si ustedes revisan redes sociales, se dice, no, pero si somos iguales hombres y mujeres. Pero cuando una corte debe analizar esto según los estándares de la Corte Interamericana, no tiene que analizar las normas, sino la realidad. Lo que se llama igualdad de hechos según el artículo 11. Y en los hechos, hombres y mujeres no somos iguales en muchas cosas, pero eso no quiere decir que esas sean las únicas diferencias importantes, porque también puede ser que una mujer esté mucho mejor situada que un hombre pobre o que un hombre negro, ¿verdad? Entonces aquí el tema no es decir que esa es la única diferencia que importa, la de hombre y mujer, no. Es una de las diferencias y por eso es importante la educación de género, así como es importante la educación contra el racismo, así como es importante la educación contra el clasismo, ¿verdad? La educación que en general discrimina, como la de este ciudadano ecuatoriano que fue entrevistado hace poco en un club, ¿no? ¿Recuerdan lo que dijo? No sé si vieron esa entrevista. Se hizo viral. Y parece que recuerdo, doctor. Exacto, que la gente de clase alta es gente racional, que los demás, los pobres, son ignorantes, que ellos no están vacunados. O sea, es un discurso bien clasista. Todo ese tipo de cosas deben ser problematizadas en la educación. Y más allá del tema de la educación de género, prohibir un contenido que es ampliamente aceptado, incluso en Naciones Unidas, es tremendamente arbitrario. Otra cosa sería que la pregunta diga esto. La educación de identidades queer, no recuerdo cómo escribía, identidades múltiples de género, algo así, digamos. Quizá esto sí se podría, ¿saben por qué? Porque esto es un concepto que todavía está en debate y que tiene que ver más bien con cierta forma de activismo. Claro, como me identifico personalmente, individualmente, pero ya no ahí hay sería mucho un debate. coffee, ¿no? Claro. Exacto. Pero acá ya no. Acá igualdad de género, educación de género es algo ampliamente reconocido. Sino que la polarización social lleva a que la gente no use este concepto, ¿no? No lo usan. Pero yo les aseguro que cualquier católico lo usaría siempre que se lo defina con claridad. Y aquí nos referimos básicamente a las desigualdades de hechos que pueden existir entre hombre y mujer. Sigamos. 2.
No, pero Por favor. no sacamos, doctor, perdón, no sacamos la respuesta correcta en definitiva porque salimos al debate. Es esta, ¿no? Claro, que viola Esta las es. normas y escogen, ¿no? Ya, correcto. Ya, exacto. Sí, Muchas las otras no gracias. son posibles, a menos que alguien opine lo contrario, pero las otras no son posibles. No está permitido por reserva legal discriminar, ¿verdad? Aquí dice claramente que no pueden discriminar. Eso, Claro. porque si lo hace, si la ley discrimina, hay que aplicar el control de convencionalidad. Convencionalidad, claro. Y este control es directo, es decir, le corresponde a un forma juez, directa. e incluso, dice la Corte en esta sentencia de matrimonio igualitario, le corresponde a las autoridades administrativas. Y por eso es que hay mucho que hacer en Ecuador todavía para ir constitucionalizando el procedimiento administrativo interno. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Vamos con la 2. ¿En qué casos debe intervenir la Asamblea Nacional para regular los derechos según la jurisprudencia de la Corte? Por favor, ayúdeme con esa respuesta, Cristian Miguel. Muy buenas noches, doctor, compañeros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, estaba leyendo, Doc. Para mí, la segunda pregunta es la A, para mi criterio. Ya, muchas gracias. ¿En qué casos debe de intervenir derechos. la Asamblea para regular los derechos según la jurisprudencia? En efecto, ¿no? Esto está de forma literal acá. Muchas gracias, Cristian. Sigamos con la 3. Las normas jus cogens a las que se refiere la sentencia son. Esto requiere un concepto, comprender lo que estamos leyendo, ¿no? Por eso pueden existir estas preguntas. Está por ahí Fernando. Sí, doctor, buenas noches. Cuéntenos, buenas noches. Cuéntenos cuál es su opción acá. A ver, la pregunta 3, ¿verdad? Sí. Es la... ¿La cuál? Perdón, espérame un ratito. Doc. Ya. La A, doctor. Perdón. La verdad, ¿no hay dificultad sobre esta? ¿Está clara? Sí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y vamos a la 4, por favor. Le pido ayuda a Álvaro Guevara. Buenas noches, Israel. ¿Cómo le va? Compañeros. Buenas noches, Álvaro. En relación al contexto, yo creería que es ¿La cuál? la opción B. Ya. ¿Por qué sería esa su respuesta? Porque en el contexto señala claramente que cuando hay esta relación de limitación de derechos hay que aplicar directamente la Constitución o el ejercicio de convencionalidad. Ya. Ahora, y si usted se imagina un caso concreto, porque la ley dice que en todos los casos se prohíbe el paso. Imagínese que se trata de personas de tercera edad o personas con discapacidad, o de madres con niños. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que eso sí sería vulneratorio de derechos? ¿De forma evidente o no? Sí. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien opina algo diferente respecto de este caso? Yo pienso que es la A, doctor. En la la quinta. En la quinta, no estamos en la cuarta. Yo pienso que es la B, doctor, en la 4. Ya, claro, bueno, eso es lo mismo que nos mencionó Álvaro. ¿Alguien difiere en la 4? Ya. Aquí también no. Lo importante es que ustedes ya deben conocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es Aquí la B, doctor, ahí. Sí, Es la la B. jurisprudencia ha sido reiterativa, ¿no? No se puede discriminar a alguien por su nacionalidad. ¿Por qué prohibir el paso a esta población de Venezuela y no a otras poblaciones? Y hacerlo en todos los casos puede resultar vulneratorio de derechos fundamentales, como les proponía yo. En todos los casos quiere decir
que si viene gente enferma, que si vienen madres con niños en brazos, que si vienen personas con discapacidad, o si viene un perseguido político, nadie podría pasar por Ecuador, ni siquiera pasar por Ecuador para ir a Perú. Entonces, esta ley es evidente que el caso da cuenta de una vulneración grave de derechos y de incumplimiento de compromisos internacionales, ¿verdad? No, ningún país en América Latina puede hacer esta barbaridad. Es No hay cómo. discriminatorio. Ajá. O sea, ya que en redes sociales lo pillan, no quiere decir que sea posible. No hay cómo, al menos habría que, no sé, eliminar nuestro compromiso con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Inclusive, doctor, perdón, si me permite, hay una sentencia que habla de esto por parte de la Corte Constitucional de expulsión de migrantes venezolanos, efectivamente, que se dio en el año 2019. Entonces, ahí trae a colación la sentencia, evidentemente esa me tocó a mí como sentencia designada y la verdad es muy interesante, ¿no? E invoca bastante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Cristian, muchas gracias, en efecto, Excelente. ¿no? En efecto, Ya muchas hablarás. gracias. Y vamos finalmente a las 5. La aplicación convencional implica. Por favor, alguien que no haya hablado, no sé si ya habló José Proaño. Doctor, la 4 era la B mismo, ¿no? Sí. ¿A mí? Ya. ¿Ya habló José? Sí, sí, hablé, Ah, pero... ya, muchas gracias, José. No, es que quería darle oportunidad a otros compañeros, tal vez. Ah, ya, listo. No sé, veo que también está Ricardo. Ah, no, Ricardo Mauricio me parece que ya habló, nos dio su criterio. ¿Alguien levantó la mano? Yo, doctor, Daniel Sempertegui. Ah, Daniel, Revisando cuéntenos. Ayúdenos con esta entonces, por favor. revisando la pregunta, yo creo que todos los conceptos implícitos en la misma aplican la convencional, o sea, el control Ya. convencional. Sería la respuesta a la de todas las anteriores, porque todas contienen el concepto de De lo que implica, convencional. ¿no? Me parece exacto. Ah, ya, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene una opinión contraria o difiere? No, es claro, ¿verdad? El control convencional implica todo esto. Sí. Aquí, no sé qué opinan de este tipo de preguntas, porque no hemos analizado preguntas así un poquito más interesantes, en las que ustedes tienen que aplicar estándares en ejemplos, como si fueran jueces que tienen que resolver algo, ¿no? Y solo repetir lo que dice en el contexto. ¿Qué opinan de estas preguntas? Muy interesante. Para Incluso los razonar, casos ¿no? prácticos, bastante. Es más práctico, ¿verdad? Porque así las preguntas sean cortitas, uno tiene que imaginarse la realidad. Doctor, y sobre todo le trae un desequilibrio cognitivo que le obliga a pensar y razonar respecto al caso concreto. Pienso que son Eso. bastante importantes por el desequilibrio, porque usted a veces puede conducir su respuesta al lado A cuando en definitiva, luego de la lectura puede conducir su respuesta al lado B. Esa es la obligación entonces del estudiante de conducir su respuesta al lado correcto y no al lado incorrecto. Felicitaciones. Así es. Doctor, y esto también es importante, yo creo que lo debatimos cuando empezamos este programa de maestría, pero es bien importante separar las convicciones personales, que pueden ser muchas veces ideológicas, de la interpretación jurídica de las normas. Y la interpretación jurídica es algo propio de nosotros los abogados y por tanto nuestras respuestas siempre deben fundarse en principios y en normas jurídicas. El problema es que cuando analizamos estos problemas de una manera quizá emotiva, ¿no? Emocional o ideológica y rápido respondemos, podemos errar. Podemos errar cuando en realidad, si ustedes se dan cuenta, las respuestas son bastante evidentes. Por eso hay que leer con cuidado. Bien, entonces esa era la idea, ¿no? Yo no quisiera extenderme más. No sé si tienen alguna otra duda. Yo creo que, a ver, esta no es la última tutoría. ¿O sí? Ya tienen examen el 24, ¿no? La próxima semana, doctor, que ya nos resultaría. Exacto. ¿Y ustedes creen conveniente hacer tutoría el viernes o más bien ese día ya estudian para el examen del sábado?
Por mí me encantaría mucho porque son muy buenas las tutorías. Y si la adelantamos. Bueno. Sí podría ser el jueves quizá. Sí. Sí, pues. Ajá, para Doctor, seguir revisando. una pregunta, doctor Israel. Claro, dígame, por favor. Revisé el Canvas en la notificación para el 24 y 25, pero noté que existía únicamente calendarizado para el 24 2 asignaturas, en tanto que titulación no está para el domingo. No sé si hay algún error o no sé si hay alguna A ver, situación. su colega Leonardo Vivanco me escribió hoy porque tenía el mismo problema. Ya. Me parece que esto está sucediendo con las personas que se matricularon en un paralelo incorrecto y luego las cambiaron. Entonces, en todos esos casos, si no los han notificado para que rindan la prueba de titulación complexivo, por favor, escríbanme un correo con ese detalle. Mis nombres son, y solicito que inmediatamente me asignen fecha y hora para rendir el examen, la prueba de complexivo, toda vez que yo estoy matriculado en el paralelo A de esa asignatura. Solo les pido eso en caso de que esté en ese problema para yo reenviarle al personal administrativo, de tal manera que les asignen fecha, día y hora para que rindan esa prueba, porque al parecer está sucediendo esto. Doctor Israel, pero son las pruebas finales únicamente, no es del complexivo o hay No, son las pruebas finales, Y yo supongo que si usted es el segundo, eso quiere decir que varias personas no han sido notificadas, varias personas que están en el curso de complexivo, pero ya debían notificarlas. Sí, solamente tengo la notificación para análisis político y también para garantías jurisdiccionales para las 6 de la tarde del día sábado. Y no he recibido notificación absoluta para el 25, día domingo, que sería titulación, ¿verdad? Exacto. Voy a escribir un correo ahora. No sé si alguien más está en la situación de nuestro colega, el doctor Ramón. ¿Alguien Ambas más? notificaciones llegaban juntas, entonces sí es problema. Eso sí es problema. Yo voy a escribir en este momento el correo para que lo resuelvan. Doctor, tampoco a mí no me han notificado realmente con ningún correo electrónico. Ya. No, pero ¿con ninguna prueba? Ajá, ninguna notificación me ha llegado todavía. ¿Y ya revisó tal vez en spam? Sí, doctor, justamente hoy día estaba revisando por otras cuestiones, pero no me ha llegado a ningún lado. Ya. Doctor, perdón, bueno, en mi caso, yo me llegó al correo personal, ¿no? De la UTPL. Ya. ¿Y si le llegó Para o mí no? sí, me llegó y dice sábado 24 de julio, hora de inicio 18 horas, perdón, módulo garantías jurisdiccionales y control constitucional y análisis político. Y el domingo 25 de julio igual a las 18 horas, titulación 2. Ya. Entonces voy a el escribir horario va a ser a partir de las 18 horas ambos días. Ya, es que tienen que asignarles una clave. Muchas gracias, Fernando. Voy a escribir entonces un correo en nombre de Alberto y Ramón. ¿Alguien más? Yo, doctor, igual no tengo ninguna notificación. ¿De ninguna materia? No. Ya. Vaya, Yo también no recibí de ninguna materia. ¿De ninguna Hola, tampoco? No, Ya. los días de 16 y no tenía nada. Ya le anoté. ¿Alguien más? Me parece que les notificaron recién ayer. Tal vez les enviaron a spam o a otro correo, ¿no? A veces suelen tener registrados dos correos. Pero ya pedí que les revisen. Bien. Bien, ya. ¿Alguna otra duda? De mi parte, nada más agradecerle, doctor. Muchas gracias por su Con gentileza, por su imponderable aporte académico a nuestras Muy amable, personas. muy amable. Siempre un placer. Bueno, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas Gracias, doctor. gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.